Viajar en el tiempo sería algo fascinante e increíble de hacer. Tener la posibilidad de conocer el futuro e incluso hechos importantes del pasado sería algo sacado de la ciencia ficción. ¿Pero realmente es posible esto? Muchos dirían que no, pero hay muchas historias de supuestos viajeros en el tiempo que no tienen explicación. Uno de los casos más misteriosos y controvertido es el del señor Rudolf Fentz, un hombre que desapareció en el año de 1876 y reapareció en el año de 1951 en Nueva York sin envejecer un solo día. Si quieres conocer más sobre este caso, te invito a ver el video. El tiempo es uno de esos fenómenos que ha absorbido todo el universo. Sin embargo, parece simple y es difícil de entender. Se piensa que el tiempo es una unidad en constante movimiento. No se puede cambiar ni repetir. Sin embargo, de vez en cuando siguen apareciendo incidentes de este tipo y personas que afirman haber viajado en el tiempo. Cuenta la leyenda o historia que a mediados de junio de 1951, alrededor de las 11 de la noche, un hombre que parecía desconcertado y vistiendo ropa antigua o pasada de moda, fue encontrado deambulando por Times Square de Nueva York. El hombre, que se dice que tenía alrededor de 29 años y aparentemente había aparecido de la nada. Las personas que transitaban por el Times Square esa noche observaban confundidos cómo ese extraño hombre aparentemente desorientado tropezaba en la concurrida plaza. Parecía perdido, como si no tuviera idea de dónde se encontraba y tenía una mirada desconcertante. Algunas personas, al sentir curiosidad y preocupación, se le acercaron y al preguntarle qué le sucedía, este hombre afirmó haber venido del año 1876 y no tener idea de dónde estaba porque no reconocía el lugar. Parecía muy sorprendido por los vehículos que circulaban por la plaza y las luces incandescentes que había allí. Las personas, al ver a este hombre desorientado, llamaron a las autoridades para que lo ayudaran. Pero antes de que llegara la ayuda, el extraño hombre caminaba rápidamente de un lugar a otro, cruzando las calles bastante nervioso y ajeno a los peligros de los automóviles. Caminó en medio de la calle y sin darse cuenta, un taxi que iba a toda velocidad lo arrolló y falleció al instante. Para cuando llegaron las autoridades al lugar, el hombre estaba en el piso y su cuerpo fue trasladado a la morgue más cercana. Cuando comenzaron a registrar sus pertenencias, las cosas se volvieron más confusas y extrañas. Al examinar los bolsillos del hombre, encontraron un cupón para una cerveza que valía 5 centavos. Nadie reconoció el nombre del bar del que supuestamente venía el cupón y no se pudo encontrar en ninguna de las libretas de direcciones de la ciudad. Junto a este cupón había unos $70 en billetes antiguos que no habían estado en circulación durante décadas. Todo les pareció sumamente extraño. Lo más raro es que encontraron una factura dada por el cuidado de un caballo y el lavado de un carruaje. Todos se preguntaban que no era común que se lavaran carruajes en los años 50, ya que era una década en la que ya circulaban automóviles. Al igual que el cupón, el nombre del establo de donde provenía la factura no apareció en ninguna libreta de direcciones. Nadie tenía idea de dónde estaba ese establo. Los únicos artículos útiles fueron unas tarjetas de un negocio cuyo propietario era Rudolf Fentz. Ese nombre aparecía en las tarjetas junto a una dirección en la Quinta Avenida. También hallaron una carta a Rudolf Fentz enviada a esa dirección, fechada en 1876. Ninguno de los artículos que llevaba el hombre parecía tener fechas recientes, además de que vestía ropa antigua y era un hombre joven. Por su aspecto físico parecía un hombre de 29 años. No había forma de que hubiera vivido en 1876. Y si eso fuera cierto, ya no hubiera existido en el año 1951. Además, la ropa del hombre parecía tener unos 75 años de antigüedad. Su ropa tenía etiquetas con el nombre y la dirección de un sastre del que nadie había oído hablar, y su sombrero tenía una etiqueta de una tienda que había desaparecido, quebrado muchos años antes.
El caso fue entregado al capitán Hubert Ream, quien trabajaba para el Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de Nueva York, con el fin de intentar identificar a ese extraño hombre. El capitán primero rastreó la dirección del negocio que aparecía en la tarjeta que traía consigo Rudolf. Esta dirección estaba ubicada en la Quinta Avenida. Sin embargo, cuando el capitán llegó a la dirección indicada, se quedó desconcertado porque el actual propietario del lugar dijo que no tenía idea de quién era Rudolf Fentz. El capitán decidió entonces buscar su nombre en el directorio telefónico de Nueva York, pero no había ningún Rudolf Fentz en la guía telefónica y sus huellas dactilares no estaban archivadas en ninguna parte. Intentó buscar un informe de alguien que lo hubiera reportado como desaparecido recientemente, pero tampoco tuvo suerte. No había ningún informe de una persona desaparecida que coincidiera con la descripción física de ese hombre. El capitán pensó que como Rudolf tenía pertenencias del año 1876, decidió revisar directorios telefónicos antiguos y con un poco de suerte, lo único que encontró fue una entrada de un número de teléfono a nombre de Rudolf Fentz Jr. en una vieja guía telefónica de 1939. El capitán pensó que quizás se trataba de un familiar de ese misterioso hombre. El capitán se dirigió inmediatamente a la dirección que tenía la guía telefónica para intentar localizar a Rudolf Fentz Jr. Y al llegar al lugar indicado, algunos de los residentes del edificio lo recordaban como un señor de edad mayor, aproximadamente de 60 años, que había estado trabajando cerca, pero que desafortunadamente en el año de 1940 se había mudado, y que nadie parecía recordar a dónde había ido ese señor. En este punto hay que tener claros algunos aspectos. Hay que recordar que era el año de 1951 cuando el capitán comenzó a buscar a Rudolf Jr. Suponiendo que su padre, el hombre que venía del año 1876, hubiera tenido un hijo, para el año 1951 ese hijo tendría aproximadamente entre 75 y 80 años. Continuando con la historia, el capitán estaba decidido a conocer la verdad de estos extraños hechos, así que buscando datos o información de Rudolf Jr., encontró el banco de este hombre. Acudió al banco y pidió toda la información de Rudolf Jr. y se enteró de que si bien Rudolf Fentz Jr. había fallecido 5 años atrás, su esposa estaba viva y vivía en Florida. Le dieron el número de teléfono de la esposa de Rudolf Jr. El capitán o detective no dudó en llamarla inmediatamente y tuvo suerte. Le contestó una mujer con una voz un poco quebrada, la voz de una mujer mayor. El detective le dijo que sí era la esposa de Rudolf Jr. y ella le contestó que sí. Entonces le preguntó que si conoció al padre de su esposo y ella le proporcionó al detective 2 datos interesantes pero profundamente inquietantes. En primer lugar, el padre de su marido se llamaba Rudolf Fentz y había desaparecido cuando tenía 29 años. En segundo lugar, desapareció mientras daba un paseo nocturno en el año de 1876 y su última ubicación conocida fue Times Square en Nueva York. Efectivamente, cuando el detective revisó los archivos de personas desaparecidas de 1876, Rudolf Fentz estaba en la lista de personas desaparecidas y las descripciones físicas de su apariencia, edad y vestimenta coincidían con las del hombre que estaba en la morgue en 1951. Esto era algo increíble. El detective para esa época sabía que todo parecía una locura, que sus compañeros de trabajo se burlarían de él al intentar explicar que el hombre Rudolf Fentz había viajado en el tiempo. Por eso, en lugar de correr el riesgo de ser el hazmerreír en su trabajo, mejor decidió cerrar el caso y lo clasificó como no resuelto. Todo era demasiado bizarro y extraño para su gusto. La historia de Rudolf Fentz cobró popularidad entre el público alrededor del año 1972. Pero realmente su fama llegó a su punto máximo durante la era del Internet. La gente se convenció de que Rudolf Fentz era un viajero en el tiempo. Su comportamiento, ropa y los objetos que llevaba apuntaban a ello.
La teoría predominante era que de alguna manera se había deslizado a través de un agujero de gusano o portal de tiempo y terminó en el siglo XX, específicamente en el año 1951. Por supuesto, comenzaron una serie de teorías para intentar explicar quién era Rudolf Hess. No todo el mundo estaba convencido de que ese hombre era realmente un viajero en el tiempo. Durante muchos años, la teoría más razonable era que Rudolf Hess era solo una leyenda más. Algunos creían que Rudolf fue una invención creada por alguien que quería engañar al público o ganar dinero. Quizás fue un actor contratado por un periodista, bromista o escritor que quería crear una historia que se hiciera famosa, pero que sin querer tuvo un desafortunado accidente en el proceso. Otros teorizaron que Rudolf Hess era simplemente una pobre alma perdida, alguien que sufría un trastorno de identidad disociativo o un trastorno delirante o algún tipo de enfermedad mental y que pensaba que vivía en el año 1876. También se señaló en los foros de internet que el nombre, la dirección y la ocupación de Rudolf Hess era algo común en el siglo XIX y que al final podría ser solo una simple coincidencia que un hombre llamado Rudolf Hess desapareciera en ese año, es decir, en 1876, y que fuera un viajero en el tiempo. Además que toda su ropa y sus pertenencias podían haber sido adquiridas en una tienda de antigüedades, o que simplemente era un disfraz que alguien usó en el año 1951 para hacerse pasar por un viajero en el tiempo. En el año 2000, un investigador del folclore y leyendas de nombre Chris Albrecht, un londinense que vivía en España y que investigaba fenómenos sobrenaturales, comenzó a investigar la historia después de que la leyenda del famoso viajero en el tiempo apareciera en una revista española, presentada como un informe real, que inmediatamente se volvió viral en el internet. Y este investigador descubrió que la historia había aparecido originalmente en la edición de mayo-junio de 1972 del Journal of Borderland Research, una revista académica, nuevamente como un informe real. Según algunas investigaciones, descubrieron que la revista había obtenido la historia de Rudolf Hess de un libro de 1953, A Voice from the Gallery, de Ralph Holland. Después Holland vio el artículo y llamó a Albrecht, el investigador, con una corrección. Su trabajo en realidad se basó en una historia diferente de Jack Finney, llamada I'm Scared, que se publicó en una edición de 1951 de Color Magazine, y que ese es el punto de origen de la leyenda urbana, hasta los nombres de los personajes. Sin embargo, en el año 2007 la historia de Rudolf Hess parecía adquirir un nuevo giro. Un investigador en Berlín afirmó haber encontrado en un artículo en el New York Times sobre el suceso cuando ocurrió. Esto habría ocurrido unos 5 años antes del cuento de Finney. No hace falta decir que toda esta información le dio un nuevo giro a la historia, lo que ha llevado a muchos a preguntarse una vez más si hay algo verdadero en esta historia. Según este descubrimiento, la historia o cuento tal vez se basó en un hecho real. De cualquier manera, todo parece indicar que Rudolf Hess es solo un personaje de un cuento de ciencia ficción que con el tiempo se convirtió en una leyenda urbana. Para algunas personas, Rudolf Hess realmente existió y fue un viajero en el tiempo. Afirman que aún quedan piezas en el rompecabezas por explicar. Algunos investigadores dicen haber encontrado pruebas reales de que un joven de 29 años llamado Rudolf Hess desapareció en 1876. Al final, tú tienes la última opinión.